Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar mucho de política hondureña y política externa. Nos acompaña un hombre que aspiró a la presidencia de la República, un destacado profesional de las ciencias económicas con mucho conocimiento en el mundo de la inversión agrícola y un diplomático que ha prestigiado a Honduras a lo largo de los años y político en su momento. Licenciado Efraín Díaz Arribillaga. Gracias, bienvenido. Un placer. Bueno, siempre es un gusto, feliz año. Bueno, gracias. Para mí también es un gusto estar con usted aquí en su programa. Sigue de lleno en actividad político, más está ya dedicado a la academia. Hemos visto sus escritos, sus libros, y ya su dedicación ya parte en algún momento de la vida de la familia. Sí, digo, menos metido en asuntos políticos, porque usted sabe que, bueno, en la política hondureña, bueno, hay que tener un partido, ¿verdad? político. Es bien difícil hablar de que uno pueda ser totalmente independiente. Pero estoy menos en la parte política y más dedicado a la parte profesional. Digamos, estoy haciendo unos trabajos por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre, bueno, pero que tienen que ver con el país, ¿verdad? Con la Secretaría de Finanzas respecto a una estrategia inclusiva de desarrollo para Honduras. Entonces estoy más en eso y por supuesto la familia, ¿no? Y tratando de, yo ya estoy en los 80 años, ¿verdad? Entonces tengo que estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Además de la política. Pero cuando se ha estado dentro de este mundo y con las experiencias que usted vivió, que hoy las vamos a recordar, por el caso de Palmerola, por citar un caso, claro, lo buscan, hay algunas consultas, sobre todo por lo agitado que está el ambiente preelectoral de cara a las primarias, don Efraín. Sí, hay algunos acercamientos, sí, definitivamente, opiniones respecto a cómo debería ser, cuál debería ser los mensajes. Yo siempre tengo la idea de que el mensaje tiene que ser esperanzador. Tenemos que infundir optimismo a nuestra nación. Yo creo que eso es importante, confianza. Y creo que esos son aspectos que tienen que estar, digamos, dentro del ámbito de la política. La política tiene, Rosendo y televidentes, creo que dar un giro distinto a lo que está ahora. Me parece que hay que pensar más en lo que el país requiere, con una visión de largo plazo de cómo transformar. Y esa clase política que ahora se está postulando y buscando que el pueblo les respalde en las urnas, ¿tendrá esta conciencia de la realidad del país, al menos algunos de ellos, o están ahí algunos por ver qué sale? Sí, yo diría que hay algunos que sí, o algunas, ¿no? También, porque tengo que señalar eso. Pienso que sí. Otros me parece que no. Yo creo que el gran problema del país es digamos, este tema de las diputaciones, ¿no? El Congreso me parece que es necesario una renovación, porque es un poder tan importante. Bueno, yo estuve en el Congreso 2 periodos, y yo puedo decirle, Rosendo, de que, claro, estos partidos tradicionales existían, el Partido Liberal, el Partido Nacional, pero había un grado de madurez política. Claro, había los sectarismos y algunas de las cosas. Pero no tan marcado y el enfrentamiento, el choque que ahora tenemos. Sí, había mayor capacidad de dialogar y de negociar, ¿verdad? Eso sí lo puedo atestiguar porque lo viví, ¿no? La crisis de 1985, que fue generado por la crisis dentro del Partido Liberal y dentro del Partido Nacional y que se resolvió al utilizar la alternativa B y todo este tema de las reformas electorales para la participación de movimientos y corrientes políticas, fue posible a través de un acuerdo que firmamos todos los partidos, con la mediación de la Iglesia, las Fuerzas Armadas, el movimiento sindical, que en aquel entonces, y campesino, que era muy determinante en ese tiempo. Entonces, creo que eso está haciendo falta, la capacidad de dialogar, no solamente de dialogar, sino que de acordar, la disposición de decir, bueno, mire, me desprendo de eso. Y voy a traer a colación un punto que me parece importante. Fíjese que ahí esa alternativa B señalaba que ganaba ya no el candidato mayor votado, sino que el partido mayor votado. Y en este caso salió el Partido Liberal. Pero el más votado fue el licenciado Rafael Leonardo Callejas. Fue una especie, recordamos, licenciado Díaz Arribillaga, de una elección primaria en una general, porque al final se sumaba
y el partido con la mayor cantidad de votos, que en aquel entonces resultó el Partido Liberal, con José Azcona a la cabeza, Sí. terminó ganando Sí, la administración del país. Era una elección simultánea, es decir, elección general, elecciones primarias y elecciones, digamos, para elección de autoridades de partido. La irrupción de Libre, que es el actor que llegó en los últimos años, y el partido fundado post golpe de Estado que ganó una justa comicial, ¿cómo cambió el escenario político del país? Fíjese que yo creo que los acontecimientos del 2009 cambiaron la composición de fuerzas, digamos, en el país. Y cambiaron, digamos, todo esto. Claro, los nuevos partidos habían surgido cuando se dio la transición de la democracia de los gobiernos militares a los gobiernos civiles, ¿no? Con la aparición del PINU socialdemócrata, la democracia cristiana y después, posteriormente, la unificación democrática. Pero ninguno de estos partidos tuvieron la fuerza que, por ejemplo, Libre ha tenido y de ser capaz, digamos, de romper, pues yo digo que no de romper, sino que cambiar la relación de fuerzas políticas en el país. Claro, también hay que recordar que Libre sale con un desprendimiento importante de un sector del Partido Liberal que hace posible, digamos, que Libre se vaya conformando. Claro, con otras fuerzas también que van dando un perfil y unas características de Libre que lo hacen un partido diferente. Entonces la composición de fuerzas políticas cambió. Y eso, bueno, usted lo puede ver que ya podemos hablar de un multipartidismo ha existido en el país desde la transición a la democracia. Lo que pasa es que ahora se ha convertido en 3 fuerzas políticas que tienen el peso fundamental, aunque sabemos que el sector electoral que no pertenece a esos partidos políticos, digamos el sector independiente o de gente que no tiene partido, es la fuerza determinante que decide, digamos, las elecciones en el país. Y este es justamente el escenario que va a determinar la justa comicial general de noviembre. ¿Cómo se deben presentar las organizaciones políticas? Más allá de las otras que sí tienen el derecho y les asiste la normativa para participar en noviembre. Pero todo apunta que el 9 de marzo, en 2 meses, sí. 2 meses exacto, se acude a elegir al que al final va a terminar ganando. Bueno, eso digo, no necesariamente es cierto. Pero es la tendencia más próxima, que puede ganar el Partido Libre con su candidata, el Partido Nacional o el Partido Liberal, o, ojo a esto, una eventual coalición. Bueno, todos esos escenarios son posibles. Lo que le quiero decir es que para mí las elecciones internas, o las que vamos a tener en marzo, son elecciones internas de los partidos políticos, ¿verdad? Es un indicador, pero no es un indicador no suficiente como para decir que el que pueda sacar más votos individualmente pueda ser eventualmente el que tenga la misma votación, porque hay un fuerte sector de la población que no va a votar en marzo, porque no es una elección general. Son elecciones de partidos políticos. Advierte, licenciado Díaz Arribia, que no tendremos una primaria concurrida como lo estamos esperando, que al final lo que tendremos es el que denominamos voto duro. Sí, yo por lo menos de la experiencia pasada que hemos tenido, que no ha sido tan buena en términos de las elecciones internas, usted lo sabe perfectamente, pues no ha sido un voto básicamente de partido. Ahora puede ser que el ambiente político del país y que tiene una complejidad mayor, que pueda ser un elemento quizás muy indicativo de lo que podrían ser las elecciones de noviembre. Pero no necesariamente también, ¿verdad? Entonces yo creo que las elecciones van a tener ese significado, pero yo creo que el voto que no va a las elecciones es el determinante. Aunque debo decir que por el sistema electoral hondureño, que se elige por una mayoría simple, no tenemos una segunda vuelta,
con un 36%, 38% de los votos, ya puede ser electo presidente. ¿Ve una proyección en cuanto a propuesta de gobierno fundamental, en algunos con posibilidades de presentarla aún en estos 2 meses? ¿Están desarrollando el planteamiento ideal para captar ese voto independiente? Porque desde ahora hay que ir trabajando en esa masa electoral que es la clave. Definitivamente que sí, yo asumo que sí, la información que al menos tengo es que algo de eso se está haciendo en algunos de los partidos políticos, pero creo que el gran reto de los candidatos que puedan salir electos en esas elecciones internas es cómo llegan efectivamente, como usted lo señala, y yo concuerdo plenamente con eso, con el voto independiente, aquel que no está decidido, que no tiene propiamente un partido, puede tener una simpatía, pero no necesariamente está matriculado con un partido determinado, ¿verdad? Usted sabe perfectamente que la conducta del electorado hondureño todavía está influenciado por lo que sus familias son. Si fueron liberales o nacionalistas, de repente los hijos, pues tienen alguna simpatía por eso, pero ahora no necesariamente, porque sobre todo los jóvenes como que tienen un pensamiento más independiente. Y eso me parece que va a ser fundamental. También no podemos olvidar que todavía Honduras, a pesar de que se ha urbanizado, ¿verdad? Casi el 54% de la población vive en las ciudades, hay un voto rural. El famoso voto rural. El famoso rural. ¿Y qué tanto decide ese voto? ¿Realmente tiene la incidencia que se ha trasladado si observamos la masa electoral o el padrón electoral, en este caso, que registramos en Tegucigalpa, en el municipio del Distrito Central como tal, y en el Valle de Sula? Porque aquí está lo sí, mayoritario y prácticamente lo que decide, o ese voto rural puede marcar tendencia. Bueno, mire, todavía no podemos negar que casi un 46% de la población vive en esas áreas rurales, ¿verdad? Que son áreas rurales, pero no es que, digamos, hay ciudades intermedias que están en esa parte del país, en el sector de Occidente, en el Oriente, en el Sur, en el norte, en, digamos, el caso de Olancho, por ejemplo. Claro, ya con esa famosa, digamos, San Pedro Sula, Tegucigalpa, eso que llaman la T del desarrollo, ¿verdad? Que es todo lo que va desde Puerto Cortés, San Pedro Sula, Valle de Comayagua, Tegucigalpa, el sur y todo el litoral atlántico, sí, tiene un peso, indudablemente que sí, pero siempre hay que ganar ese voto que vive, digamos, fuera de esa T del desarrollo. Ya no digamos que es tanto de un voto rural, sino que no vive en esa T del desarrollo, ¿verdad?, que tiene el país. Esa que le digo, ¿verdad? Eso que es donde se ha concentrado el mayor desarrollo urbano del país, ¿no? Y con ese voto joven, que puede resultar fundamental, si vemos los números, hay más de casi 700,000 nuevos electores que cumplieron 18, 19, 20, hasta 21 años y ya votan, que serán prácticamente fundamentales para definir triunfo. ¿Cómo convencerlos? Sobre todo por aquello del mundo de la tecnología que les ha cambiado y a muchos, aunque se molesten algunos políticos, poco les importa. Es correcto lo que usted dice. Es decir, yo siento que en los jóvenes, al menos lo veo en el caso de mis nietos, pues, que al menos que están ya, algunos que están a nivel ya de poder ir a votar, todavía no tienen una... Yo lo que siento, ¿verdad? Una inclinación por aquí o por allá. Yo creo que va a ser otro de los retos de la clase política poder convencer a esos jóvenes de que el mensaje que están enviando significa un mensaje para el futuro de ellos, ¿verdad? Y creo que ese reto lo tienen que tener y tener un convencimiento de esto. Y usted mencionó un tema que es central, que me parece, el tema de la parte de la tecnología. Yo creo que el país tenemos que caminar en esa dirección. O sea, no creo que vamos a poder realmente desarrollar la economía del país
si no invertimos en la tecnología. Y ahí estamos un poquito rezagados en Honduras. Entonces, creo que el sector joven, sobre todo porque, bueno, es también la mayoría del país, ¿verdad? Yo creo que es casi los menores de 30 años, casi es el 60% de la población. Sí, somos realmente un país con población joven. Con población joven, que es un activo para la nación, ¿verdad? Usted ve el problema de todos estos países que tienen como Europa, Estados Unidos, inclusive ahora Corea, Japón, con poblaciones envejecidas, donde casi no hay una renovación de los jóvenes. Y eso para nosotros es un activo importante, esta población joven, pero hay que generar oportunidades para ellos. Por cierto, es una población que los futuros gobernantes deben ponerle mucha atención y hasta cuidarla. Y usted que ha trabajado con organismos internacionales, conoce de todo lo que protegen las grandes naciones a ese recurso humano, cosa que no ha estado pasando aquí en Honduras porque se están yendo por falta de esperanza e incluso, y esto sí es delicado y aquí lo hemos repetido infinidad de veces, licenciado Díaz, profesiones específicas que se nos están yendo. A ver, hay muchos médicos en Honduras, sí, claro, pero los especialistas que están logrando oportunidades en los países desarrollados de Europa ya no vuelven. Incluso en Estados Unidos, ingenieros. Y hago un alto porque voy a otro escenario. Cuando vemos también profesionales con oficios puntuales, también se están yendo. Ahora encontrar ebanistas, sí, encontrar expertos en tabla yeso, en electricidad, en fontanería, es dolor de cabeza. Pues si el desarrollo tecnológico es un elemento importante para el desarrollo, la inversión en la gente es fundamental. Solo le quiero agregar a lo que usted ya ha planteado. Los países que han tenido éxito en su desarrollo es porque han invertido en la gente y sobre todo en educación. Yo digo que una meta tiene que ser de que todos los jóvenes puedan completar su educación secundaria, Rosendo. Por ejemplo, países como Singapur y muchos de los países del Asia han tenido éxito porque lograron de que la mayoría de su población pueda terminar su educación secundaria y las educaciones técnicas o vocacionales. Igual ha sido, digamos, en los países desarrollados o en países de América Latina que de alguna manera u otra han invertido fuertemente en educación. Costa Rica es un ejemplo, Uruguay, Argentina, Chile. Son países que han logrado, digamos, eso. Entonces yo creo que ese tema de la inversión, sobre todo en los jóvenes, tanto el joven rural, ¿verdad? Porque yo siempre pienso en lo rural porque como he estado tanto tiempo vinculado con el campo, ese joven rural tiene que tener una posibilidad de no tener desventaja frente al joven que vive en la ciudad, ¿verdad? Entonces, también esos equilibrios territoriales me parece que son fundamentales para una visión diferente del desarrollo de nuestra nación. Y los acreedores están dando respaldo, están dando apoyo puntualmente financiero para este tipo de proyectos, o los gobiernos solo lo piden y estos recursos que llegan, porque vemos tantos desembolsos y apoyos, terminan desviados en otro tipo de programas. Bueno, ahí creo que ese es un punto, me parece importante. Yo creo que una futura estrategia de desarrollo tiene que fortalecer las finanzas públicas porque el mayor esfuerzo tiene que ser nuestro, ¿no? Invertir en educación, en salud, una parte de esos recursos, la reforma educativa es fundamental, se habla tanto, pero no la logramos impulsar. Entonces yo digo que eso tiene que ser, claro, los organismos internacionales están, digamos, en la mejor disposición, digamos, de apoyar, se lo digo porque he tenido relación con el Banco Interamericano de Desarrollo, el convenio que hemos tenido y firmamos con el Fondo Monetario Internacional, el mismo Banco Mundial, los organismos bilaterales, la Unión Europea, creo que están dispuestos a hacer, pero creo que la iniciativa tiene que partir de parte de nosotros, ¿no? Un plan de desarrollo del país que tenga una visión, una estrategia que tenga una visión de largo plazo también, digamos por lo menos de una década, para que, digamos, podamos ir resolviendo los problemas que son de más carácter estructural, ya no solamente del momento de la coyuntura, como normalmente decimos los economistas. Don Efraín Díaz Arribillaga con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Seguimos esta noche al banquillo con don Efraín Díaz Arribiaga. ¿Cómo ven las relaciones internacionales de Honduras? Bueno, mire, yo creo que ha habido un cambio de énfasis, pero la veo de que ha habido un entendimiento que hay una transición geopolítica en el mundo y que quizás la decisión más importante que el gobierno de doña Xiomara Castro hizo fue el establecimiento de las relaciones con Beijing, con la República de China. Este fue un paso, me parece, importante, necesario de hacer, porque entiende que hay una transición geopolítica en el mundo donde ya hay nuevos actores emergentes como China que son importantes a nivel del mundo. Claro está, nosotros hemos tenido una relación histórica cercana con los Estados Unidos porque estamos en el área de influencia de los Estados Unidos, igual que otros países de la región, México, Centroamérica, inclusive algunos países de América del Sur. Pero todo ese fenómeno se ha dado también en América Latina. Claro, también hay que reconocer también de que los cambios políticos a nivel de América Latina nos da un balance distinto de fuerzas políticas y orientaciones. Se habla mucho de izquierda y derecha, Rosendo y televidentes. Yo no soy muy partidario de encapsular a un gobierno que es de izquierda o totalmente derecha. Algunos pueden ser en el discurso, pero no necesariamente, digamos, en los hechos, ¿verdad? Entonces, eso también, yo creo que el hecho de que Honduras haya asumido la presidencia de la CELAC es un paso importante con una América Latina muy diversa en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces, las relaciones con América Latina y con Centroamérica, por otro lado, me parecen que son fundamentales, y con Europa. Yo pienso que Honduras tiene que diversificar sus relaciones internacionales, entendiendo las nuevas dinámicas de la economía internacional y de la geopolítica, digamos, en el país. Y con China hemos aprovechado la relación bajo la cual se firmó este acuerdo de restablecer las relaciones y separarnos de Taiwán. Mire, bueno, yo creo que se está en negociación, que no se ha concluido de un tratado de libre comercio. Yo tengo que hacer las advertencias respecto a este tema, Rosendo. Mire, hemos estudiado este tema de los tratados de libre comercio que Honduras ha firmado desde, digamos, desde la apertura comercial que Honduras hizo a partir de 1987, cuando el país decidió, de alguna manera u otra, insertarse en la economía globalizada. Ya estábamos de alguna manera u otra, pero no, digamos, tan abierto. ¿Por qué? Porque el esquema económico anterior había grados de protección para la industria nacional, digamos. El proceso de industrialización, digamos, de los años 60 y los años 70 era un esquema de sustitución de importaciones, pero bajo una protección para la industria nacional y para el sector agropecuario. Pero ya a partir del 87 nosotros nos abrimos al mundo. Pero el problema de eso es que eso ha repercutido en que el país no ha hecho paralelamente un fortalecimiento de sus sectores productivos, y por eso tenemos una balanza deficitaria, una balanza comercial deficitaria con la mayoría de los países con los cuales tenemos un tratado de libre comercio. Si bien hay cláusulas de salvaguardia que hay que invocarlas en algún momento, si queremos realmente retomar el tema de los sectores productivos nacionales, el tratado con China tiene que tener esa misma mentalidad. Tenemos ya una experiencia con tratados de libre comercio, sabemos que hay asimetrías con Estados Unidos, con China, bueno, aún en Centroamérica, por ejemplo, con Guatemala. Tenemos una gran asimetría porque, digamos, nosotros somos grandes importadores agrícolas desde Guatemala, que tenemos un libre comercio, ¿verdad? Entonces yo creo que las lecciones aprendidas tienen que servir para establecer cuál es un marco adecuado, digamos, con China, y cuáles son los sectores que tenemos que proteger para que eventualmente esto pueda funcionar a favor nuestro. El problema que hemos tenido es que no hemos apoyado, Rosendo, los sectores productivos para el mercado interno, y los dejamos desprotegidos, y no ha habido una política sectoriales que apoyen, por ejemplo, el sector agropecuario y el sector industrial,
que produce para el mercado nacional y regional. Entonces esos sectores quedaron totalmente expuestos a la competencia. Y sobre todo ahora sí vemos cómo el influyente mercado chino, porque es influyente a nivel del orbe, se termina comiendo los mercados. Son invasivos, don Efraín, y usted como economista lo sabe, Sí. y el experimento lo podemos tener aquí en Honduras. No hemos llegado a la firma del Tratado de Libre Comercio como tal, porque una cosa son las relaciones diplomáticas y otra es estampar la firma que le permita un intercambio comercial, bueno, en una esperanzadora balanza comercial, es imposible, equitativa, Sí. pero al menos que no represente el desnivel que hoy tenemos, 2.300 millones de dólares frente a que fácil 50, 60 millones nuestros. Sí, bueno, ahí evidentemente que hay, usted sabe, una asimetría, ¿verdad? Un desbalance, no solamente con China, sino que con Estados Unidos igualmente. Ahí es donde tenemos que ver cómo negociamos y cuáles son algunos factores, por ejemplo, sobre todo en el campo de la inversión china, digamos, en Honduras, cuáles son los sectores en que la China puede hacerlo. Pero ahí igualmente tenemos que balancear, y eso es el gran equilibrio, digamos, difícil con el socio comercial tradicional que ha sido los Estados Unidos de América. Usted sabe que esa apertura de la relación de Honduras con China generó alguna tensión con los Estados Unidos, ¿verdad? Porque Estados Unidos está cada vez más aprensivo de la influencia china en América Latina. Y si no vea lo que el presidente electo Trump habla sobre el tema del Canal de Panamá o la situación con México. Bueno, son elementos que uno tiene que tomar en cuenta cuando está negociando, digamos, con un país como China o como cualquier otro país, no solamente China. Entonces yo digo que tenemos que revisar la política de los tratados de libre comercio para poder garantizar de que podemos fortalecer nuestro sector productivo nacional, que ese es el que se ha debilitado, Rosendo, durante todos estos años. O sea, sí hemos creado un sector exportador, la maquila, algunos productos no tradicionales, agroindustriales, que ha sido positivo, pero creo que ya estamos en un punto que requerimos dar una mayor complejidad a esas exportaciones, pero también desarrollar y fortalecer el sector productivo, sobre todo el sector agropecuario, y me parece que el sector industrial que produce para el mercado interno, para el mercado regional y para otros mercados, porque si no desarrollamos un sector manufacturero importante, los países no se pueden desarrollar plenamente. ¿Y qué cuidado se debe tener justamente ahora que vamos a tener un nuevo gobierno en los Estados Unidos y con las políticas que ha adelantado el presidente Trump en un año político para nosotros, esa eventual revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? ¿Qué puntos debe hacer valer Honduras frente a este que ha sido el histórico aliado comercial del país? Bueno, si usted ve por lo menos las expresiones del presidente electo Trump, tiene un discurso más proteccionista que de libre comercio. Si usted lo ve, porque digamos, el hecho de que él esté diciendo que le voy a aumentar los aranceles a México, a Canadá, a China, para proteger la industria interna, la producción interna en Estados Unidos, lo cual indica pues que hay un desbalance que se ha dado, que efectivamente se ha dado. Pero eso no se dan cuenta de que la mayor parte de las industrias que se han relocalizado, por ejemplo, en China, en Vietnam, en México, en Centroamérica inclusive, son empresas norteamericanas, ¿verdad? Lo que han buscado es esencialmente el factor trabajo más barato para poder lograr competitividad, pero son empresas norteamericanas. Entonces, ese giro proteccionista que por lo menos en el discurso, ¿verdad? No sabemos si ya una vez hecho presidente eso se va a concretar, digamos, en lo que ha planteado. Entonces yo creo que hay que mantener una relación con Estados Unidos, yo digo, como siempre debió haber sido, pero que históricamente no lo fue porque hemos tenido una relación de dependencia y subordinación a los Estados Unidos. Igualmente por la complejidad geopolítica y económica. Entonces yo creo que con Estados Unidos tenemos que tener un balance, ¿no?
Y creo que yo pienso que no van a haber cambios sustantivos, excepto tal vez en el tema de seguridad, el tema migratorio, que ese sí es un tema un poco complejo que habrá que abordar. Entonces yo digo que los tratados de libre comercio tienen que de alguna manera tener una revisión, pero tienen que ir acompañados, Rosendo y televidentes, con una política sectorial de apoyo a los sectores productivos nacionales. ¿Percibe que nos hemos adelantado como país a eventuales políticas de Donald Trump, o esa forma de ser del nuevo gobernante estadounidense, de ser muy pragmático, de muy reaccionario, es lo que provocó mensajes como el de la gobernante en el inicio de este año, advirtiendo, desde luego, como país soberano, que si hay un trato injusto para los migrantes hondureños, se va a revisar el convenio militar con los Estados Unidos, por citar ese último elemento que ha generado mucha discusión en este inicio del 2025? Sí, yo creo que tenemos que esperar realmente las decisiones que va a tomar Trump una vez que le asuma la presidencia de la República, porque ahorita es esencialmente una retórica. Puede ser, como muchos han señalado, de que pueden ser como estos planteamientos amenazantes, como una carta de negociación eventual, digamos, de Trump. En el tema migratorio, pues claro, Estados Unidos, como cualquier otro país, es un país soberano y ellos deciden cuál es su política migratoria interna. Que nos afecta a nosotros, sí, pero vamos a ver cómo se hace. Pero mire, de todas maneras, si usted ve las cifras actuales, el gobierno de Biden es el que más deportaciones ha hecho. Solo este año 271,000 deportados de todo el mundo, de los cuales casi son 46,000 de Honduras, ¿verdad? Entonces, esos números de deportados de 200, casi 272,000 personas de todo el mundo, es el más alto, inclusive más alto que el que Trump tuvo en su año, donde deportó el mayor número de personas en el 2019. Entonces las deportaciones se están dando porque el tema migratorio se ha vuelto un tema político interno en los Estados Unidos. Entonces ya no es un problema solamente de que es el Partido Republicano, sino que todos, porque el votante de Estados Unidos, la inmigración se ha vuelto un tema político. Aquí en Honduras, aquí en Estados Unidos, como también en Europa, lo mismo. Se ha vuelto un tema esencialmente político. Todo se recuesta en el tema migratorio con una visión equivocada, porque ellos necesitan la migración. Estaba leyendo, fíjese, el tema de la República Dominicana de Haití. Y entonces un empresario, digamos, dominicano decía, no, es que necesitamos esa mano de obra haitiana. Porque ¿quién va a trabajar en la agricultura? ¿Quién va a trabajar en la construcción? ¿Verdad? Entonces, esa mano de obra la necesitan en Estados Unidos, la necesitan en Europa. O sea, pues no es cierto han tratado de estigmatizar a los inmigrantes. ¿Usted visualiza que ya en la actividad administrativa como tal se estima que hay cerca de un poco más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y en algunos estados pagan y tienen acceso incluso hasta licencias para conducir, actividades de salud puntualmente, que cuando hablan que en la administración Trump viene una redada, es imposible, partiendo de que hay trabajos puntuales que solo los realizan los migrantes? Así es correcto eso. Es que esa es la realidad. O sea, la contribución, eso es lo que no se discute a nivel político, pero es una realidad. La contribución de los inmigrantes al crecimiento de la economía de Estados Unidos, que es la economía más dinámica de todo el mundo desarrollado, se debe también a la migración, porque ya tampoco tienen una población tan joven, ¿no? No tienen tal vez lo crítico de Europa, pero necesitan esa mano de obra. Entonces yo creo que lo que pasa es que en Estados Unidos, por distintas razones, se han resistido a hacer una verdadera reforma migratoria, donde se tome de que el problema migratorio es un problema global. Sobre todo para el mundo occidental, porque la última como tal es de Reagan, sí, para Nicaragua. Sí. Y algunas medidas que se han tomado en gobiernos posteriores para cubanos, para haitianos,
venezolanos. Y alguna población, no toda, de Venezuela. Sí, pero esos son ya más por razones estrictamente políticas más que por económicas, ¿verdad? Porque, bueno, en el caso de Cuba, el caso, digamos, de Nicaragua, tienen algunas connotaciones de tipo político y les han permitido el asilo político, le han facilitado, digamos, la llegada, digamos, a los Estados Unidos, que no es el caso propiamente de nuestros migrantes, que obedece a otras razones, ¿no? Que son de tipo económico, social, reunificación familiar o también de temas de seguridad. Muy bien, el licenciado Efraín Díaz Arribillaga con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el licenciado Efraín Díaz Arribillaga. ¿Cómo tiene que plantear el Servicio Exterior de Honduras para que en julio se amplíen los permisos de trabajo para los hondureños con un gobierno que ya tendrá pleno dominio del mismo Donald Trump y ya sabemos cómo actúa? Y no es TPS, debemos decir eso, ya el TPS no existe. Son permisos especiales que actualmente benefician a más de 40,000 hondureños. Bueno, sí, tiene que ser unos nuevos elementos para lo que podría ser un tema de la legalización de los inmigrantes, porque el problema es los que están en situación irregular, no indocumentados, pero en situación irregular. Entonces, ¿cómo se logra de que estos inmigrantes, que algunos de ellos, como ya usted lo señaló al principio, es mano de obra calificada, porque no toda, digamos, lo que va es, digamos, del más pobre de Honduras, no es cierto eso, ¿verdad? El que migra. Usted lo ve, digamos, en el mapa de Honduras, las tasas de retornados por municipio, usted va a encontrar mucho en el litoral atlántico, mucho, digamos, en la parte de Omoa, Puerto Cortés, Occidente, unas partes del sur, o sea, es muy variado en función de la realidad nuestra. Entonces yo creo que hay que negociar un estatus que proteja, digamos, a los y facilite, digamos, el proceso de legalización, digamos, de los inmigrantes en función de su situación particular. Había un dato que tal vez se me olvidó mencionarles a usted, de que de esas deportaciones que hizo la actual administración de Biden en el 2024, casi el 32% de esos retornados son aquellos que tenían situaciones de criminales, por ejemplo, tenían un historial delictivo. Entonces, quizás eso va a ser un tema que no va a ser posible defenderlo, pero sí creo yo en una posición mucho más clara lo que es, digamos, la situación de aquellos que están en una situación regular, pero que ya viven en los Estados Unidos. Pero fíjese que él ha dicho, por lo menos, que aún aquellos, por ejemplo, los DACA, que son los hijos que nacieron de indocumentados o irregulares que nacieron en Estados Unidos, que tienen el derecho a la nacionalidad estadounidense, también ellos se pueden ir, según el discurso, ¿verdad? Cuando ya esto es uno de los principios consagrados en una de las enmiendas de la Constitución estadounidense, son estadounidenses. Definitivamente. Entonces ahí no creo que, y recuérdese también, y creo que también... Y ocupa mayorías a nivel de las cámaras para que esto pase. Pase, ¿verdad? Pero salvo que quieran ir en una línea muy dura y no haya margen, digamos, para eso, pero yo pienso que eso no es fácil. Recuérdese, por ejemplo, solo en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el Partido Republicano tiene 217 diputados y el Partido Demócrata tiene 215. Entonces la mayoría en la Cámara de Representantes... El margen es mínimo. Es mínimo. Sí tienen en el Senado, pero tienen que jugar las dos cosas. Entonces no es que todo está así, como dicen, el poder total, digamos, en Trump. No, no lo es así, pero claro, vamos a tener que ver qué es lo que hace realmente ya una vez hecho presidente. Una cosa es la retórica electoral y otra cosa son las realidades de ser gobierno. Y el tema que planteó la gobernante de Palmerola, de revisar ese convenio militar. Hoy es preciso recordar asuntos de historia. Sí. Usted era congresista en el 86, cuando se hizo una revisión del convenio militar con Estados Unidos. Sí. Y usted fue uno de los que se opuso. Y
recordamos, Efraín Díaz Arriaga, Manuel Zelaya Rosales, ¿quién fue el otro? Eran 3 diputados. ¿Por qué razón? Mire, yo le traje esto porque, bueno, esta es la autobiografía que escribí, ¿no? Entonces, yo recuerdo eso, entonces se lo voy a leer también para los televidentes porque creo que es importante. Digo, en la sesión del 3 de julio de 1986, el Congreso Nacional aprobó en primer debate el anexo al convenio bilateral de ayuda militar entre el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos, suscrito el 20 de mayo de 1984, mecanismo que se utilizó como marco legal para justificar la instalación del CREN y la presencia militar estadounidense en territorio hondureño. Entonces, según el señor Gregorio Seltzer, que escribió un libro que se llamaba Honduras, República Alquilada, dice que ese anexo fue firmado entre el embajador de los Estados Unidos de América en Honduras, John Dimitri Negroponte, y el secretario de Relaciones Exteriores, por ley, don Rodolfo Rosales Abella, el 6 de mayo de 1982. Entonces, eso fue presentado al Congreso, se pidió opiniones a la Corte Suprema sobre ese anexo, porque mire, ese anexo lo que vino a hacer es nada más quererle dar una forma legal a algo que ya era de hecho, incluyendo Palmerola. O sea, ya aquí se operaba, recordemos que incluso el entonces canciller Edgardo Paz Barnica, sí, le preguntaron sobre la operación de la Contra y lo negó, pero todo el mundo sabía que en el Paraíso, en la zona de Arenales, ahí operaban bases contras. Así es, siempre fue la política del gobierno negar que había contras en el país. Usted que es del Paraíso ya lo sabe, y igualmente en Choluteca. Y entonces, estaba la presencia de los Estados Unidos que apoyaba. Exactamente. Entonces, ¿Y por qué se opuso? Me opuse precisamente porque ese anexo no subsanaba en absoluto, digamos, invocar el convenio de 1954. Ponerse ese anexo no tenía nada que ver con eso, ¿verdad? Entonces yo lo sentí de que esa decisión no era la correcta, y yo propuse ahí la necesidad de revisar. O sea, que la decisión no era aprobar el anexo, sino que revisar el anexo, el convenio militar de 1954, para ajustarlo a la nueva realidad. Pienso que ese es el tema que para mí debería ser. Incluso en este tiempo podría ser objeto de verlo. Sí, o ya en este mundo globalizado ahora es diferente, porque ahora nos pueden vigilar. Estamos aquí en Honduras y perfectamente nos tienen chequeados desde Washington, desde donde quieran con la tecnología. Yo decía, Rosendo y televidentes, es que lo que habría que preguntarnos es cuál es el beneficio de esa presencia militar norteamericana todavía en Palmerola. Es decir, cuál es el propósito fundamental, y si eso tiene que ver con los temas de seguridad que afectan a Honduras y Estados Unidos. Como el tema de seguridad es un tema central en la política norteamericana, creo que ese tiene que ser un tema de discusión. Y al final, recordamos en esas sesiones históricas del 86 se aprobó. Se aprobó el anexo, sí. Yo me opuse porque realmente encontré que no era la posición correcta, sino que lo que había que hacer era revisar el convenio. O sea, no se iba a subsanar el hecho de la presencia militar norteamericana en Honduras simplemente aprobando un anexo. Ese fue el mecanismo que ellos encontraron para legalizar algo que ya estaba de hecho, pues, ¿verdad? Ya no solamente de Palmerola, sino que los ejercicios militares que se daban en ese entonces, y que Palmerola era el centro de apoyo operativo y logístico para la Contra también, y para monitorear todo el tema de la guerra civil que se estaba dando en El Salvador en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿Quiénes más estuvieron con ustedes respaldando en ese debate? Fíjese que no, ya mi memoria no me da realmente para eso, pero creo que algunos de ellos, creo que el que usted mencionaba, Mel, yo no sé si estaba en ese tiempo el diputado Micheletti, creo que sí, creo que tenían lo que llamaban la bancadita liberal, que también estaba Modestito Rodas. Creo que ellos creo que fueron los que realmente... No estaban convencidos. No estaban convencidos, eso, pero al menos yo hice una propuesta cuando se estaba discutiendo lo del anexo para que no se aprobara eso. Pero al final había una mayoría, tanto de liberales como nacionalistas, que bueno, hacían toda la mayoría en el Congreso. Lo que usted podía presentar era nada más una iniciativa, pero ya sabía yo que eso no lo iban a aprobar. ¿Cómo puede ahora revisarse todo lo que está ocurriendo para eventuales cambios, incluso
para fortalecer estas relaciones? Porque con el tiempo se ha vivido en una relativa paz en los últimos tiempos en la región, y aprovechar más bien el respaldo de un gobierno con una economía pujante como los Estados Unidos para sacar provecho a estas relaciones. Bueno, yo creo que eso tiene que ser importante, ¿no? Así como estábamos hablando con el caso de China, también es especialmente válido con Estados Unidos. Yo creo que ellos tienen mucho que ofrecer, ¿verdad? Es nuestro principal socio comercial, tanto por el lado de las importaciones como las exportaciones. También es el principal país que invierte, digamos, en Honduras. Entonces yo creo que si el país quiere dar un avance importante, disminuir el flujo migratorio, tiene que haber inversión. Y esa inversión tiene que estar orientada al sector productivo nacional. A ese tiene que estar, porque es el único que va a crear realmente empleos. No hay otra manera de hacerlo. Porque mire, ¿qué es lo que pasa, Chendo? Y yo creo que hay que descentralizar el desarrollo del país, hay que crear nuevos polos de desarrollo. Occidente, Olancho, Oriente, digamos, yo veo Olancho con Oriente, es decir, el Paraíso como un solo Entonces, yo creo que hay que hacerlo de tal manera que nos permita avanzar y que la gente pueda crear oportunidades, sobre todo, digamos, pensando en los jóvenes. Entonces yo creo, mire, ellos pueden apoyar mucho en el desarrollo tecnológico. Los chinos también tienen mucho que ver. Bueno, uno de los grandes conflictos que hay entre Estados Unidos y China es precisamente el tema alrededor del tema tecnológico. Entonces yo creo que nosotros tenemos que actuar inteligentemente, estratégicamente, prudentemente, en función del interés nacional y el respeto, digamos, que debe existir entre los países que tenemos, no importa la diferencia o la simetría que podamos tener con Estados Unidos, con China, con Europa. Yo creo que ese debe ser el signo, la apertura necesaria para tener una política exterior que apoye también el desarrollo de nuestro país y la transformación de Honduras, que es lo que buscamos en el largo plazo. Don Efraín Díaz Arribillaga con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Quiero cerrar con el acontecimiento de Venezuela en las próximas horas. ¿En qué van a cambiar las relaciones con toda América este nuevo sexenio de Nicolás Maduro Moro? Porque más allá de lo que están impulsando algunos países que no le reconocen el triunfo electoral, manifestando que ha ganado mediante un fraude histórico, hay intenciones de que en las próximas horas llegue Edmundo González Urrutia, apoyado por una coalición de expresidentes y respaldado por gran parte de la comunidad internacional, y tome posesión del cargo como presidente y se instale en Miraflores. Pero ya sabemos que el que está ahí en esa casa presidencial en Caracas es Maduro, con el respaldo de la Fuerza Armada. Sí, yo no creo que eso sea posible. Mire, el problema de Venezuela es que ni el gobierno de Maduro ni la oposición son una salida para Venezuela. Eso debo decirlo a usted muy francamente, ha sido mi pensamiento y eso es lo que yo creo. Mire, Venezuela es un país muy rico en términos de petróleo, minerales, entonces juega un papel clave. Pero yo siento que, mire, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que el gobierno de Siria, de al-Assad, iba a caer? Se fue quemando en el camino, o sea, se vuelve insostenible. El problema de Maduro es qué tan sostenible va a ser su gobierno, digamos en todo este periodo. Y ahí es donde yo veo que eso va a ser inviable, aunque leía de que ya Maduro no sigue el esquema del socialismo del siglo XXI que tenía Chávez, sino que ahora habla de un capitalismo autoritario. O sea, que él se ha abierto al sector privado venezolano y ha empezado a privatizar empresas que habían sido estatizadas durante el periodo de Chávez. Entonces está buscando el apoyo del sector privado venezolano para consolidar un poco el poder. Pero creo, y esto ha ayudado a reducir la inflación, la escasez de alimentos y todos esos problemas que habían en Venezuela. Pero yo creo que el problema es esencialmente político y externo. Entonces yo no le veo fácil la salida en Venezuela. Es un país muy polarizado, muy dividido. Tampoco hay líderes de peso que puedan realmente lograr
buscar una salida efectivamente para Venezuela. Yo creo que lo que tiene que suceder es que va a entrar en crisis eventualmente el gobierno de Maduro y entonces ahí es donde se va a producir la transición. Los próximos 6 años no lo ve concluyendo. Pues es difícil, usted sabe siempre eso de ser futurólogo, ¿verdad? Pero yo lo veo complicado para Maduro. No creo que va a ser fácil, por ejemplo, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de los presidentes de América Latina no van a estar presentes es una señal de que no tiene necesariamente el respaldo de América Latina. Este es un punto clave porque él ha impulsado una política social o socialista. Sí. Y gobiernos como el de Colombia, encabezados por Petro, alguien que pensábamos tenía su misma línea de pensamiento, no lo reconoce. Sí. Lula da Silva, el gigante sudamericano, tampoco tiene una relación fluida en este momento con Caracas. Y así sumamos otras naciones. Bolivia no está convencido, Perú, Chile. Al final, toda la comunidad de América del Sur no tiene la empatía que en su momento sí mantuvo con el régimen. Sí, definitivamente. Y sumamos a esto Estados Unidos, que definitivamente le ha dicho que no. Bueno, mire, por ejemplo, solo así rápidamente, leía de que él, por ejemplo, tiene una industria petrolera que, digamos, en un tiempo producían 3 millones de barriles de petróleo diarios, ahora solo producen 500,000. Pero ha entregado a una empresa transnacional norteamericana petrolera, Chevron, para que le maneje, digamos, el sector petrolero. También, digamos, este importante mineral que tienen en el Orinoco, que es mineral de hierro, se lo está entregando a un consorcio de la India para que le maneje eso. Está buscando maneras de poder sobrevivir porque su telón de Aquiles no solamente es político, sino que el tema de la economía. Ahora, que eso lo pueda lograr, pues eso está por verse. Entonces yo digo que va a ser un camino difícil y estos regímenes autoritarios al final terminan desgastándose porque ya la población no lo permite, aunque haya, digamos, una mano férrea, pero creo que en el caso de Venezuela, que ha tenido una tradición democrática desde la última dictadura, que fue la de Pérez Jiménez, bueno, Chávez no se puede decir que es una dictadura porque fue electo popularmente, fue un ejemplo de democracia, digamos, con Acción Democrática, el COPEI, Venezuela, y una potencia subregional, digamos, en el Caribe, porque sí tenían una visión, digamos, en el caso de Venezuela. Así es que yo creo que la situación de Venezuela es todavía incierta para mí. Tiene más incertidumbres, tiene más preguntas que respuestas. No creo que Maduro sea la respuesta para Venezuela. Tampoco estoy convencido. Edmundo González Urrutia no llega mañana. Es la visión que se puede advertir dado el respaldo que encuentra Maduro Moro de muchos sectores ya al interno de Venezuela. Sí, yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Yo no creo que eso pueda darse. Eso tiene que ser, y creo que esa es la posición que yo creo, eso tiene que venir desde adentro, la solución. No puede ser impuesta desde afuera. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ese es mi punto de vista. Licenciado, le agradezco su tiempo. Gracias. Y seguramente vamos a tener otros espacios para abordar ese futuro de una nación rica en minerales y de las más potentes económicas en petróleo, pero hoy sumida en crisis. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.